Revisando las noticias porque un grave intento de asalto afectó a un vecino de Las Condes. Jonathan Menares nos cuenta los detalles. Jonathan, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Como tú muy bien señalabas, una situación sumamente preocupante y que por suerte no terminó de una manera peor para esta persona que fue víctima de un intento de portonazo que lideraron tres sujetos de 18, 17 y 16 años, delincuentes derechamente juveniles. Todo empieza cerca de las 11 de la noche de este día sábado, cuando esta persona se encontraba llegando hasta su domicilio en uno de los pasajes de las calles que colinda con Avenida Cristóbal Colón. Es un pasaje el cual no tiene salida, por lo que él nos señalaba que suelen circular por allí personas que únicamente que residen ahí en el sector o que derechamente van a trabajar, pero es una calle tan pequeña que a pesar de que hay dos edificios en ella, se conocen entre la gran mayoría de los vecinos. Es por eso que cuando esta persona se encuentra llegando hasta su domicilio, específicamente hacia uno de estos edificios, y se encuentra ingresando, solicita al conserje la apertura del portón para poder dirigirse con su vehículo hacia el estacionamiento. Esta víctima se da cuenta que hacia su vehículo vienen corriendo tres personas, lo cual inmediatamente le llamó la atención y, según lo que él le señalaba a los propios funcionarios de Carabineros, inmediatamente sintió que iba a ser víctima de un intento de robo, aunque no se imaginaba que lo que le iba a pasar posteriormente. Rápidamente decide bajar de su vehículo e intenta ingresar por la puerta donde acceden las personas hacia el edificio donde vive esta persona, y lamentablemente por una cosa de azar, si se quiere, justamente la jornada de este viernes en el ingreso a ese edificio había sido modificado, le habían cambiado la forma de ingresar, ya que anteriormente ingresaban con un código y además con una llave de seguridad. Sin embargo, lamentablemente esta persona, en el apuro por ingresar a su domicilio, por ponerse a salvo, olvida esto y lamentablemente le rechaza la clave de ingreso, y es ahí cuando se topa con estos tres sujetos ya enfrente de él intentando amenazarlo. Uno con dispararle, ya que según su testimonio, dos de los tres delincuentes portaban armas de fuego y además el tercero portaba un cuchillo de gran tamaño. Esta persona pudo evidentemente haber tenido consecuencias mucho peores. Amenazaban, como yo les señalaba, con dispararlo, con matarlo derechamente, y mientras en un descuido de los delincuentes es que esta persona queda contra una pared y los tres delincuentes frente a él. En un descuido de uno de los delincuentes logra tomarlo a uno de ellos como escudo, según sus propias palabras, y es ahí que finalmente en este forcejeo con este delincuente se produce la caída de las llaves del vehículo de esta persona quien se encontraba intentando ingresar a su domicilio. Cuando las llaves se caen, uno de los otros ladrones la toman y los otros dos que se encontraban sueltos proceden rápidamente a subirse a esta camioneta, la cual por maniobra también del conductor logró trabar y así evitar que estos sujetos lograran, uno, echarla a andar y dos, además poderla sacar del lugar. Al ver que los tres delincuentes no tenían cómo maniobrar su camioneta en cosa de segundos, nos comentaba esta persona, sin siquiera pensarlo, no dudó en abalanzarse contra su propio vehículo y por la ventana del copiloto tomar desde el cuello a uno de los delincuentes, bajarlo por la ventana y proceder a golpearlo, además de golpear, enfrentarse a los otros dos delincuentes. Una situación sumamente dramática y que por supuesto, evidentemente, a raíz de los distintos gritos, ya que los delincuentes, en este caso estos tres ladrones juveniles, gritaron en todo momento, le gritaban insultos, amenazas de muerte, es que los distintos vecinos del sector se percatan de lo que estaba sucediendo y comienzan a agravar esta situación. Además, unos vecinos que se encontraban justamente en el edificio donde vive esta persona se encontraban realizando algún tipo de junta de amistades, y ellos, al escuchar los gritos, se asoman por la ventana. Ellos viven, nos comentaban, que en un piso bastante cercano hacia el piso 1, y por ende escuchaban bastante fuerte los gritos. Al asomarse por la ventana e intentar socorrer al vecino, es que estos sujetos, uno de ellos que portaba también un arma de fuego, los amenaza con dispararles desde la calle hasta su domicilio. Una situación que por supuesto estos jóvenes evitaron enfrentarse ante estos delincuentes debido a que no se imaginaban lo que iba a venir posteriormente, que es este enfrentamiento de esta persona que estaba siendo asaltada contra los delincuentes. Por supuesto, estos jóvenes, y ayudados de distintos vecinos, llaman a las unidades de seguridad, primero municipales y también por supuesto de Carabineros. En un principio los vecinos nos señalaban que
los funcionarios de seguridad municipal tardaron 25 minutos en llegar hasta el lugar. Ni hablar de carabineros, nos señalaban ellos, quienes habrían tardado más de 40 minutos en llegar hasta el domicilio. ¿Qué es lo que ocurre? Es que una vez que ya se tomó la declaración de la víctima, también logramos conversar con personal de carabineros, nos comentaban que la tardanza en llegar hasta este lugar fue precisamente porque los funcionarios, tanto de seguridad municipal como de carabineros, mediante la ayuda de las cámaras de seguridad de la comuna de Las Condes, lograron perseguir a estos sujetos y lograr detenerlos varios minutos después. Una vez que se concreta la detención de estos sujetos, es que se dirigen hasta este domicilio. Yo les comentaba anteriormente que producto de los gritos, varios vecinos fueron alertados de lo que estaba sucediendo en la calle cuando estos tres ladrones se encontraban asaltando a esta persona, intentando llevarse su camioneta, y muchos de ellos grabaron lo que estaba sucediendo. Les invito a que escuchemos y veamos un ambiente de lo que ocurrió en horas de la noche de este sábado, cuando una persona, cuando se encontraba llegando a su domicilio, es abordado por tres sujetos que intentan llevar a cabo el robo de su camioneta. Lo que vamos a ver es un momento de esta persona ya enfrentándose a los delincuentes. ¡Buena, pelado! Esa es la camioneta que siempre es por ahí. Evidentemente, Jonathan, creo que lo hemos conversado un montón de veces, ya no sé cómo decirlo de otra manera. La participación de menores de edad en este tipo de delitos no es casual, digamos. La primera es que la ley los trata de una manera diferente y es natural que así sea. No sé si es natural que lo siga haciendo cuando tienen antecedentes, digamos. O si las garantías deberían ser las mismas contra un joven que delinque por primera vez, que viola la ley por primera vez. Lo segundo es que evidentemente actúan bajo el amparo de estos mayores. Se había hablado de aumentar las penas para los delincuentes que usaran menores de edad en sus fechorías. También es necesario poner en evidencia que no puede ser que los ciudadanos tengan que, una vez más, ser ellos los que asuman la carga. Se ha puesto una verdadera industria de seguridad sobre aparatos que cortan la corriente, GPS, etcétera, pero al final del día, la verdad de las cosas es que los ciudadanos pagan impuestos para que el Estado los proteja de este tipo de hechos. Y lo tercero, y esto en Chile debería tener más fuerza, me ha tocado estar reporteando y ver cómo la Policía de Investigaciones junto al subsecretario Vergara dan a conocer la existencia de estas empresas. Son empresas configuradas con una persona que anda en la calle, le dicen, por favor, venga con nosotros, vamos a hacer una empresa de compra y venta de vehículos que toma los vehículos que roban estos jóvenes, los convierte en vehículos legales, como si hubieran sido comprados y vendidos legalmente, y a su vez los revenden. Ese tipo de delitos que está en la punta de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, porque los jóvenes que están haciendo eso, estos jóvenes que rompen la ley, menores de edad, muchos de ellos, son la base de la pirámide, son la mano de obra barata del delito. Es necesario seguir el rastro del dinero, porque es allí donde hay que aplicar las mayores sanciones. Y por supuesto que también hay que aplicar sanciones para quienes anden robando a ciudadanos normales, corrientes y decentes en la calle con esa arma que estamos viendo, pero no es suficiente. Al final del día, digamos, no puede ser que la responsabilidad siga cayendo sobre el usuario, que tiene que ser el que contrata sistemas de seguridad, paga por un GPS, paga por un cortacorriente, cuando ya pagó los impuestos para que el Estado los proteja y ya pagó los sueldos de los legisladores para que se hagan cargo de las necesidades, de la necesidad de mejorar las leyes, porque una cosa que hemos visto es que el delito ha mutado mucho más rápido que la legislación que lo castiga. Entiendo que es un poco complejo hablar de esto cuando recién ocurre el crimen, porque todo el mundo, el delito, todo el mundo quiere más mano dura. Y
está bien que así sea, pero también es cierto que hay dentro de la dinámica que tiene esto, hay que ajustar también el clavijero, digámoslo así, donde realmente se puede controlar esto. Es la persecución de las organizaciones criminales que contratan a estos jóvenes para robar autos y luego los convierten en autos legales que se venden en el mercado, a su vez estafando a otras personas. Claro, Rafa, hemos visto montones de veces cómo se utilizan menores de edad, derechamente se utilizan menores de edad para cometer los delitos. Una, porque tienen un menor, se han hecho estudios al respecto, hay un menor miedo a la hora de enfrentar situaciones como esta, es decir, no se ven inhibidos ante una reacción como por ejemplo la que tuvo esta persona, de que sin pensarlo fue a defender lo que él consideraba correcto, que es su vehículo, su propiedad. Y él nos comentaba, él venía llegando desde entrenar motocross, ya que entrena motocross, nos venía comentando lo cansado que venía del día, que tenía ganas de llegar hasta su hogar para poder compartir con su familia, luego de haber entrenado durante largas horas, y se topa con estos tres sujetos, estos tres en este caso jóvenes. El mayor de ellos tiene 18 años y los otros dos 17 y 16. Como tú muy bien señalas, Rafa, es importante que en estos casos no solamente se ataque la superficie del delito, que en este caso la superficie es tres jóvenes intentan robarse un vehículo y terminan detenidos. ¿Qué es lo que hay detrás? Es lo que se tiene que atacar de manera profunda, y es ahí donde estamos muchísimo al debe, y es algo que ha estado pendiente de nuestra clase política, no solamente desde los últimos años, sino que desde hace varios años hacia atrás. Esta persona nos comentaba justamente lo que yo le señalaba hace pocos instantes, que debido a que él cree, la juventud de estos delincuentes es que utilizaron tal violencia a la hora de intentar robarle el vehículo, ya que antes de que esta persona pudiera defenderse, intentar llevar a cabo algún atisbo de resistencia a este robo, ya le habían propinado varios golpes y además amenazaban con dispararle derechamente, con quitarle la vida, únicamente para quitarle una camioneta. Una situación sumamente preocupante y que evidentemente a esta persona la deja bastante preocupada. Una situación que también va a ser clave de determinar para ver específicamente cómo fue el actuar de estos sujetos. El domicilio y la calle donde ocurrió este delito tiene muchísimas cámaras de seguridad. De hecho, donde ocurre este forcejeo que yo les comentaba anteriormente, que esta víctima de intento de robo toma a uno de los delincuentes y lo utiliza como escudo, en ese justamente donde ocurre este enfrentamiento con estos tres sujetos, encima de ellos hay una cámara de seguridad que registra todo lo que está pasando, así que va a ser sumamente importante en las próximas horas el conocer cómo es que finalmente se ocurre este enfrentamiento, además cómo amenazan a los vecinos. Una situación preocupante, y que esta persona nos comentaba, no le vino en ese momento el cuestionamiento de si tenía que enfrentarse o no a los delincuentes una vez que ya se le caen las llaves hacia el suelo y ve que estos sujetos no logran partir el vehículo. Es ahí donde sin pensarlo decide abalanzarse contra estos sujetos, y él mismo nos comentaba, les propinó varios golpes intentando evitar el robo de su vehículo, de manera bastante cobarde, porque así es como actúan los delincuentes. La mayoría de las veces actúan de manera bastante cobarde, una armados, dos en mayoría, y tres, una vez que no logran robarse el vehículo, podrían haber salido corriendo. ¿Qué es lo que hacen? Insisto, de manera sumamente cobarde, salen arrancando hacia una casa que se encontraba sin sus moradores y lanzan las llaves hacia atrás del domicilio. Es por eso que esta persona, si bien logró que no le robaran el vehículo, aún no ha podido utilizarlo nuevamente, ya que los delincuentes derechamente lanzaron las llaves de la camioneta hacia una casa abandonada, y no sabemos todavía si esta persona ha podido recuperarlas o no. Les invito a que escuchemos y que también puedan ver ustedes el estado en el que quedó esta persona, quien gentilmente conversó con nosotros en los medios de comunicación que estábamos ahí esperándolo en la 17 comisaría de en la 47 comisaría de Las Condes, y él nos comentaba todo lo que se vivió en ese momento, y ustedes van a escuchar y van a poder ver lo que esta persona señala su testimonio una vez que se enfrenta a estos sujetos, y además cuando se percata que tres personas vienen corriendo hacia su camioneta, inmediatamente él supo lo que iba a ocurrir, que iba a ser víctima de un robo. Sin embargo, nunca dimensionó que esto iba a llegar a tal magnitud. Les invito a que escuchemos y podamos ver el testimonio que nos entregaba esta persona en horas de la madrugada allá en la 47 comisaría de Las Condes. Corro hacia el edificio y me encuentro que la puerta del edificio estaba cerrada. Y ahí tuvimos un forcejeo. Venían dos con armamento, un revólver y pistola, y una tercera persona con cuchillo. Y ahí tuvimos nosotros el primer enfrentamiento de garabato, golpe. Uno gritaba, dispárale, dispárale. Y yo ocupo a uno de ellos, lo ocupo de escudo.
En todo este forcejeo las llaves se caen y ellos toman las llaves de la camioneta y se corren hacia la camioneta para llevársela. Y ahí uno queda un par de segundos, uno siempre dice qué hará en estas situaciones. Es primera vez que me pasa y tomé la decisión de ir a recuperar lo mío, o sea, ir a recuperar mi camioneta. Y abro la puerta del copiloto y entro a la camioneta y hay un forcejeo de golpe. Logro quitar el revólver a esta persona y en eso tú vas recibiendo golpe y todo. Empiezan los vecinos a gritar de los balcones. Logro sacar a esta persona de la camioneta, ya yo con el revólver en mi poder, y más los gritos de la gente, vieron que había mucha resistencia y arrancaron. Distintas lesiones con distintas lesiones resultó esta persona en sus manos, en sus brazos, en sus costillas. Perdón, principalmente en su cabeza, donde él nos comentaba, donde se centraron prácticamente los golpes de estos delincuentes una vez que él logra subirse al vehículo, habiendo bajado a uno de ellos desde el cuello y posteriormente al interior del vehículo forcejeando con los otros dos. Según comentaba y podíamos escuchar hace pocos segundos, él logró incluso arrebatarle una de las armas a estos sujetos y es allí cuando estos ladrones deciden bajarse del vehículo, lanzar las llaves hacia un domicilio que se encuentra sin sus moradores en estos momentos y huir del lugar. Como yo les señalaba anteriormente, pudimos también conversar con testigos de este hecho, vecinos del sector, quienes escucharon todo lo que estaba sucediendo e intentaron ayudar a este vecino que estaba siendo víctima de este robo. ¿Qué es lo que pasó en este momento en el que la persona nos comentaba que utilizó a uno de los ladrones como escudo? En ese momento los vecinos se percatan de lo que estaba sucediendo, vecinos del mismo edificio donde vive esta víctima, y al asomarse por la ventana y hacer algún atisbo de ayuda a esta persona, es que rápidamente los delincuentes los amenazan a ellos con dispararle desde la propia vía pública. Es allí que estos sujetos, una vez que ya se logran percatarse que los delincuentes habían huido del lugar, asisten a esta persona, logran ayudar a estabilizarla debido a la adrenalina, uno imagina, enorme que tuvo que haber vivido al momento de enfrentarse con delincuentes. Estamos hablando de una situación que uno está acostumbrado a escuchar, que estos robos, si bien se hacen eternos para las víctimas, son cosas de segundos, a lo más 1 o 2 minutos. Esta persona nos comentaba que todo este forcejeo, desde que él se percata que los delincuentes vienen corriendo hacia su vehículo hasta que los ladrones huyen, dura más de 5 minutos, es decir, una situación sumamente eterna y que en algún punto tiene que haber sido sumamente agobiante también para esta persona. Estos vecinos bajan, intentan estabilizarlo, calmarlo, ayudarlo con las distintas heridas. Tenía una herida muy prominente en la zona superior de su cabeza, la cual lo hizo sangrar demasiado. Él nos decía que no era de gran importancia, ya que era una zona que con el mínimo corte soltaba mucha sangre. Sin embargo, era bastante grande la herida que él tenía, le significó puntos. Además, sus manos tenían otras heridas, producto también, él nos señalaba sin ningún tipo de miedo, que algunas de las heridas en sus manos principalmente se debían de la cantidad de golpes que él le dio a estos sujetos y que así todo no detenían su actuar en contra de él. Una situación sumamente preocupante y que a los minutos después, como yo les señalaba en un principio de este despacho, más de 25 minutos demoró en llegar el equipo de seguridad ciudadana hasta el domicilio de esta persona. Lograron atenderlo. Él nos señalaba que se encontraba muy agradecido de la ayuda y también nos pidió que nosotros lo transparentáramos esto, que se encontraba muy agradecido de la ayuda de seguridad ciudadana, porque si bien se demoraron prácticamente media hora en llegar hasta su domicilio, llegaron con un paramédico, llegaron con una psicóloga, además de llegaron con la noticia de que ellos se habían demorado en llegar hasta el domicilio de esta persona porque habían seguido a los sujetos por las distintas cámaras de seguridad, habían iniciado una persecución en conjunto con Carabineros y le habían logrado la detención de estos sujetos. Claro, uno podría pensar, podría haber varios equipos haber iniciado esta persecución y algún equipo haber ido a socorrer a la víctima. Bueno, hay que estar ahí también. Sin embargo, esta persona nos decía que se encontraba muy agradecido de la ayuda que le prestó personal municipal, por todo lo que significa esto, un paramédico que lo atendió en primera instancia y además una psicóloga con quien pudo conversar para lograr estabilizar su ánimo y, por supuesto, bajar también la adrenalina. Estas personas nos comentaban que se lograron percatar, los testigos se lograron percatar que los delincuentes no tenían mucha expertise en lo que estaban haciendo y que por eso probablemente fracasaron en el intento de llevarse el vehículo, que es algo que también señala personal de Carabineros. De hecho, solamente uno de los 3 detenidos tiene antecedentes penales y hablamos de esta persona que tendría los 17 años de edad, es decir, uno de los menores de edad ya tiene antecedentes penales, una situación
que como tú muy bien señalabas anteriormente, Rafa, ya hemos visto en otras oportunidades, y los testigos, una vez se percatan ya de lo que había sucedido, logran conversar con el vecino. Algunos de ellos también grabaron distintas imágenes, las cuales nos entregaron en horas de la madrugada para ayudarnos derechamente a entregar este tipo de información. También nos señalaba que personal de Carabineros también llegó varios minutos después hasta su domicilio y también lo llevaron hasta distintos recintos policiales para poder realizar la toma de declaración a esta persona que fue víctima de este intento de robo, y finalmente se dio en la 47 Comisaría de Las Condes el reconocimiento de los detenidos, y finalmente esta persona, hay uno a quien no logra reconocer. Sin embargo, producto del enfrentamiento con los delincuentes, él señala que había uno de ellos que tenía una de sus chaquetas con una gran abertura que había sido rajada en este enfrentamiento producto del intento de los ladrones de escapar, y es gracias a ese detalle que logra reconocer al tercero de los 3 delincuentes que protagonizan este violento asalto en la comuna de Las Condes, y que por suerte para esta persona no lograron llevarse su camioneta, y tampoco resultó, pese a lo que uno podía ver en las imágenes y lo que nosotros pudimos conversar, esta persona estaba muy afectada, estaba muy asustada también, con mucho shock producto de lo que había pasado, asimilando que se había enfrentado a delincuentes armados. Escuchábamos de parte de él 2 con armas de fuego, 1 con un cuchillo de gran tamaño, asimilando lo que había sucedido, y también él nos hacía ver su agradecimiento hacia personal de Carabineros producto de este acompañamiento que tuvieron con él en horas de la madrugada. Les invito precisamente a que escuchemos lo que nos señalaron testigos de este hecho. Les invito a que escuchemos y veamos lo que nos señaló testigos de este hecho, los vecinos ahí del sector, quienes nos comentaban cómo vivieron lo que se vio en horas de la madrugada este sábado. Un vecino llegó en su camioneta, la que está atrás mío. Al momento de bajarse se dio cuenta que estaba siendo perseguido por 2 menores de edad y un mayor de edad. Al momento de arrancar no pudo entrar al edificio, los menores de edad lo agarraron, lo golpearon, lo apuntaron con pistolas, a nosotros también desde los balcones. Los que estábamos observando nos apuntaron y se armó un forcejeo entre los delincuentes y el vecino para evitar el robo de su camioneta. El vecino resultó con heridas de gravedad en su cabeza, ensangrentado completamente, y fue llevado a constatar lesiones. Por razones realmente, no sé, no se pueden explicar, pero la comunidad cambió el código de seguridad el día de ayer. Nosotros contamos con tarjeta para poder entrar y con clave, lo cual ya no tenemos. Entonces, al momento del querer ingresar, ingresó el código antiguo y no le funcionó. A ver, de partida hay que destacar la presencia de ánimo de la víctima. Fue capaz de enfrentarse a 3 de estos delincuentes. Tú lo decías muy claro. De a 3 armados es súper fácil. Eso se llama cobardía en cualquier parte del mundo. En grupo siempre es fácil atacar a una persona, y si estás armado, ya sea con ese revólver, que no sé si es una réplica, un arma alterada, no lo tengo muy claro, porque además claramente está, ves, tiene el metal que envuelve, la empuñadura está suelto, está doblado. Entonces no sé si es un arma funcional, pero para el caso da exactamente lo mismo. Es un arma, y si es un arma alterada para disparar, es un arma mortal. Y además del cuchillo del que hablabas. Entonces sí, es cierto. Entre 3, en patota y con arma es súper fácil, siempre lo ha sido. Eso es cobardía en cualquier parte del mundo. Segundo, él pudo enfrentarse durante todo este tiempo, a 5 minutos, en situación de altísimo estrés, es una eternidad. Recibió esa herida en la cabeza. Mi pregunta es, el día que la víctima no sea un joven deportista, venía a hacer motocross, con una templanza, con una capacidad de reaccionar destacable, además con valor, con muchos cojones. Pero ¿qué va a pasar el día que esto sea una persona mayor? Como ha ocurrido, recordemos que hubo un caso en que fueron a hacer un portonazo y la persona sacó un revólver y mató a dos de las personas que intentaban hacerlo. ¿Qué va a pasar la próxima vez cuando alguien les pase por arriba con el auto? No tiene un arma, pero tiene un auto que pesa 1.500 kilos, esa camioneta pesa más de 2.000 kilos, lo puede pasar por arriba. ¿Por qué tienen que los ciudadanos someterse a estas experiencias traumáticas? Porque nuestro sistema legal de persecución del delito no ha sabido reaccionar. Entonces, la proliferación y la incapacidad de controlar estos delitos va
incentivando a la gente, primero que se defienda. Yo reconozco el valor que él tiene, pero el riesgo que corrió es absolutamente indudable, digamos. No se puede poner en duda que corrió riesgo vital de que alguien lo apuñalara. Es cierto, recibe un corte en la cabeza que sangra mucho, pero normalmente no es mortal, pero una herida en el cuello, en la cara interna de los brazos, en el abdomen, puede ser mortal, sin parecer tan grave, provoca hemorragias internas. Y lo otro es súper destacable que en este caso haya habido una coordinación rápida para detener a los autores de este delito. Pero estamos hablando de una comuna que tiene una cantidad de recursos que no tienen otras comunas, donde también ocurren portonazos. Por eso se requiere de soluciones integrales para controlar, para reprimir y para castigar este tipo de hechos. Claro, Rafa, en otro caso este robo perfectamente pudo haberse consumado y además de haber tenido la víctima una reacción como la que tuvo esta persona, pudo haber terminado sin duda en consecuencias peores. Por lo que entendemos y señalaba personal de Carabineros, el arma que fue recuperada sí está adaptada para el disparo, sería un arma aparentemente real. Y también se encontró un celular que ustedes habrán visto en algún momento como imagen de evidencia que nos mostraba una oficial de Carabineros. Ese celular también va a ser clave porque según lo que entendemos sería de uno de los delincuentes, se le habría caído uno de los delincuentes en medio de todo este forcejeo, así que va a ser clave lo que puedan determinar personal de Carabineros a la hora de poder investigar este teléfono celular. Como tú muy bien señalabas, Rafa, esta situación pudo haber terminado con consecuencias mucho peores. Hemos visto casos, podríamos incluso desviarnos de este tema y contar una infinidad de casos en donde a personas, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de este caso, un adulto mayor que para robarle 20.000 pesos terminaron quitándole la vida. Entonces, como tú muy bien señalas, estamos hablando de Las Condes, los propios vecinos nos señalaban, y incluso la propia víctima nos señalaba esto, Las Condes tiene bastantes recursos para poder luchar contra la delincuencia, la inseguridad, toda esta ola criminal, si se quiere, que se está viviendo, o esta ola de inseguridad que se está viviendo en la ciudadanía, y es por eso que también a los vecinos, sin tener conocimiento de lo que había ocurrido con esta persecución comandada por personal de Carabineros en conjunto con la ayuda de personal municipal, les extrañaba la gran demora que tuvieron en llegar las fuerzas de orden y también, por supuesto, las de seguridad municipal hasta el lugar. Nos comentaban que fue bastante difícil, además, lograr establecer contacto con personal de Carabineros, y es una situación que uno se imagina, ocurre en otra comuna y derechamente quizás cuántas horas habría tardado en llegar personal de seguridad ciudadana o quizás de Carabineros, porque lo hemos visto, que así lamentablemente ocurre al, por supuesto, tratarse en este caso, la comuna de Las Condes, una comuna que cuenta con mayores recursos que prácticamente toda la región metropolitana para combatir temáticas de seguridad. Les invito a que escuchemos lo que nos entregó ahora personal de Carabineros en horas de la madrugada. Nos comentan sobre esta coordinación que tuvieron con personal de seguridad ciudadana y cómo logran detener a estos 3 sujetos luego de robarse este vehículo varios minutos después de haberse robado de haber protagonizado, este intento de robo de vehículo en la comuna de Las Condes. Se comunica con el conserje tratando de que le abran el portón y él divisa a 3 sujetos correr. Ahí él ya piensa, me van a hacer a una encerrona, se baja de su camioneta, cierra la camioneta con llave y se dirige al sector de la conserjería. El conserje no le abre la puerta y se encuentra de frente con los 3 individuos. Ahí se produce un forcejeo entre los 3, se le caen las llaves del vehículo. Uno de ellos toma las llaves, se sube a la camioneta, el otro sujeto también se sube en el copiloto y él se queda con un tercero discutiendo, y ahí se sube él. En ese intertanto fue un lapso muy rápido, se sube a su camioneta en el lado del copiloto y comienza nuevamente un forcejeo con uno de los sujetos y le arrebata un armamento. Y en ese forcejeo los otros individuos se asustan y se dan a la fuga. Claro, lo escuchábamos, 16, 17 y 18 años tienen estos delincuentes que intentaron robarse una camioneta en la comuna de Las Condes. Escuchábamos también de parte de la oficial este intento de ingresar de la persona hacia el edificio y que el conserje no le habría abierto la puerta. Bueno, nosotros le preguntamos precisamente a la víctima de este robo y nos aclaraba que lo que ocurre en realidad es que cuando él intenta ingresar el código de seguridad para poder ingresar hasta su domicilio, lo que ocurre es que finalmente se da cuenta que
una, ya la clave era incorrecta, y dos, al momento de él hacerlo ya tenía a los delincuentes prácticamente encima de él. Es por eso que él no culpa en ningún caso al conserje de no haberle abierto la puerta. Muy por el contrario, lo que señala es que esta situación pudo haber tenido incluso alcances mayores, ya que sabíamos que estos delincuentes a esa altura ya habían divisado a los vecinos que se encontraban intentando realizar algún tipo de acción. Es por eso que de haber abierto la puerta a este conserje no solamente se veía expuesta su vida en peligro, sino que además, por supuesto, la de toda la comunidad. Y es por eso que esta persona también nos señalaba que en realidad no es que el conserje le haya cerrado la puerta o no haya querido ayudarlo, sino que simplemente cuando él intenta ingresar el código de seguridad y le marca el error, ya los delincuentes estaban encima de él. Y es por eso que ahí se produce el forcejeo que yo les mencionaba anteriormente, donde él queda contra una pared. Hay una cámara de seguridad, Rafa, que está a esta altura, está básicamente grabando encima a los delincuentes el actuar de ellos, lo que están haciendo, y esta persona nos comenta que se va contra la pared y toma a uno de estos delincuentes finalmente como escudo, y ocurre todo esto que yo les comentaba y que hemos podido escuchar de parte de distintos protagonistas en horas de la madrugada. Finalmente, como yo les señalaba, estos sujetos no logran robarse el vehículo. Al momento en que intentan sacarlo del lugar, no les enciende, y además y una vez que lo logran encender el vehículo, no logran destrabarlo, y es por eso que no concretan el robo del vehículo. Ahí esta persona se abalanza en contra de su propio automóvil y finalmente se enfrenta a estos delincuentes propinándole y además recibiendo una gran cantidad de golpes, y finalmente estos sujetos, cuando esta víctima logra arrebatarles una de las armas que portaban, deciden bajarse a toda velocidad de esta camioneta y, como yo les señalaba, sumamente de manera cobarde, lanzan la llave lejos, justamente a un domicilio que se encuentran sin sus moradores a esta hora, por lo que en las próximas horas recién podremos saber si es que esta persona ha logrado o no recuperar las llaves para finalmente poder utilizar nuevamente su vehículo, ya que aparentemente no habría ningún tipo de daño al interior del vehículo, pese a todo lo que ocurrió al interior del mismo, Rafa. Así que una situación sumamente preocupante, violenta y además bastante inusual debido al enfrentamiento de esta persona, y además que los enfrenta y logra con éxito evitar el robo de su vehículo. Eso sí, en ningún caso hay que hablar de un héroe, es decir, esta situación, si bien resulta de manera positiva, no hay que instar a la población a realizar este tipo de actos, ya que generalmente terminan de la peor manera. Por suerte esta persona se encuentra con su familia, puede contarlo, pero idealmente lo que se recomienda en estos casos es que las personas no se enfrenten a los delincuentes, y mucho menos si es que le están armados, Rafa. Así que una situación sumamente preocupante y violenta que tuvo lugar en la comuna de Las Condes durante la madrugada, Rafa. Sí, ahí está la imagen de el resultado de aquel enfrentamiento. Jonathan Menares, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena jornada, que en tu caso ya toca a su fin. Buen día para ti.